Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Esta semana, el demócrata Joe Biden tomó posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos. Hoy analizamos sus primeras acciones como presidente y las expectativas desde Centro y Latinoamérica. Para ello enlazamos hasta Washington, D.C. con Patricio Zamorano, analista internacional y politólogo. Bienvenido a Focos, Patricio. Gracias por acompañarnos. Un tremendo placer. Saludos a todos. Bien, para comenzar, desde tu punto de vista, además de la salida de Trump de la Casa Blanca, ¿cuál es el elemento más importante en el inicio de la era Biden? Yo te diría que son los efectos concretos del llamado a la unidad, que suena como un cliché, que suena como algo obvio, que se diría luego de estos 4 años llenos de polarización política y de convulsión política, pero va más allá de lo simbólico. El llamado a la unidad implica salvar vidas, porque efectivamente Joe Biden va a lograr coordinar una estrategia federal que bajo Trump nunca existió para la lucha contra el coronavirus. Tenemos que recordar que el virus ha matado a más de 400.000 personas, 400.000 estadounidenses o residentes han fallecido en este país y hay casi 25 millones de infectados, uno de los países más afectados de todo el planeta. Entonces, cada minuto que pasaba bajo Donald Trump con este clima de polarización, de mentiras, de distorsión de la realidad sanitaria, incluso relacionado con el tema científico, acuérdate que él boicoteó a sus propias autoridades, a sus propios expertos en epidemias. Joe Biden va a salvar vidas poniendo este énfasis, por ejemplo, en estos primeros 100 días, 100 millones de vacunas. Ese es el objetivo bajo el gobierno de Donald Trump. El primer mes de diciembre, cuando habían disponibles 20 millones de vacunas, solo se vacunaron 2 millones, imagínate, un 10%. Eso yo diría que es lo más importante, el tema de salud pública que enfrenta Joe Biden, que es crítico, ¿no? No es casualidad que una nueva caravana de migrantes haya salido de Honduras días antes de la llegada de Biden a la presidencia. ¿Biden va a impulsar una reforma migratoria integral? ¿Va a revertir todas las políticas de Donald Trump? Las señales que ha dado Donald Trump fueron las peores para la comunidad de inmigrantes en las últimas décadas y las señales que ha dado Biden son las mejores en estos últimos años. Él se ha comprometido a varias cosas. Primero, se ha comprometido en los primeros 100 días a enviar un proyecto de ley o apoyarlo en el Congreso que tenga que ver con una reforma de inmigración. No se sabe qué alcance, pero por lo menos para darle algún tipo de legalidad transitoria, por lo menos a los más de 10 o 11 millones de indocumentados que existen en el país. Y sin duda que se van a revisar muchos de los factores que tú has mencionado, los TPS que están neutralizados, que afectan a varios países, especialmente a El Salvador y otros, Haití también, Nicaragua. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es solucionar todo el tema para los soñadores, a los beneficiarios de DACA, en que Biden se ha mostrado muy abierto a darle cierta continuidad a lo que había hecho Obama. Hay que recordar que no todo es ideal. Obama fue uno de los que deportó a más personas en las últimas presidencias también. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las expectativas, pero por lo menos Biden puso el tema de la inmigración en el corazón de la campaña. En el debate mismo, él se comprometió, en el debate contra Trump, se comprometió a estos 100 días de dar algún tipo de legalidad a los indocumentados. Entonces, vamos a ver, las señales de ayer mismo fueron positivas, él firmó varias acciones judiciales, acciones de decreto ejecutivas, donde él como presidente, por ejemplo, rompe la prohibición de viaje para países musulmanes y otro tipo de acciones extremas que había hecho Donald Trump y que lo separaba un poco del mundo de la inmigración, que es el corazón de este país. De que yo te digo que por lo menos hasta ahora son señales positivas. Vamos a ver si es capaz de avanzar. Hay que recordar, él tiene la mayoría en el Senado ahora porque es un empate 50-50, pero la vicepresidenta Kamala Harris, demócrata, ella rompe los empates según la ley constitucional, así que tiene una ventaja de 51-50. Así que vamos a ver cómo va eso y si él cumple con sus promesas en el tema de inmigración, ¿no? También la llegada de Biden plantea una vuelta al multilateralismo, donde Estados Unidos debe jugar un rol importante porque es protagonista de problemáticas mundiales, como el caso del cambio climático. ¿Cuán importante es este paso?
Así es. Bueno, aquí hay dos planos. Uno es el plano formal de efectivamente de apoyar el tema de la globalización e integrarse a muchas comunidades internacionales. También el tema de la OTAN, por ejemplo, que Trump la debilitó fuertemente. Dar una estrategia un poco más creíble y clara con China y por supuesto con Rusia, que se ha nombrado como uno de los enemigos número uno de los Estados Unidos, de las elecciones que se ha probado que Rusia o agentes rusos privados y públicos tuvieron un tipo de influencia en la elección de Donald Trump en el año 2016 y han continuado penetrando en los sistemas computacionales de los Estados Unidos. Ahí hay un tema que hay que darle continuidad, pero también Estados Unidos tiene que reparar daños importantes que dejan a los Estados Unidos en el plano internacional en la ilegalidad. Obama había avanzado de una manera enorme con Cuba, por ejemplo, se habían logrado reanudar las relaciones diplomáticas plenas, se abrieron embajadas en ambos países, tanto en La Habana como en Washington, D.C. El propio presidente Obama fue a visitar a Raúl Castro y se inició una nueva era, dándose cuenta que la política de embargo había sido un fracaso por casi más de 60 años. Entonces, en el tema de las sanciones está el tema clave. Biden también tiene que reanudar el tema que había sido exitoso del acuerdo nuclear con Irán, que fue apoyado por los Estados Unidos, por todos los países de Europa. Era un buen acuerdo y que Trump básicamente también lo boicoteó e impuso sanciones a Irán, impuesto sanciones a Venezuela también. Todo el tema de las sanciones es muy polémico porque son unilaterales, van en contra del el derecho internacional y la verdad es que si tomamos, por ejemplo, el tema de Cuba, simplemente terminan afectando a los pueblos y no a los gobiernos que afectan los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Así que vamos a ver si Biden puede devolver a Estados Unidos a un plano multilateral, pero a un plano constructivo, a un plano legal, a un plano de la comunidad internacional y ejercer sanciones a través de los mecanismos que existen en Naciones Unidas a nivel financiero internacional y básicamente cumplir con esa legalidad internacional y no seguir afectando a tantos pueblos que están sufriendo fuertemente por el tema del coronavirus. No es el momento para sanciones, es el momento para el diálogo, es el momento para la cooperación, es el momento para la cooperación de las vacunas, que muchos países pobres la necesitan. Así que todo esto yo te diría que debiera ser parte de la agenda de la política exterior de Joe Biden. Para ir concluyendo, en América Latina y en el mundo se celebraba más la salida de Donald Trump de la presidencia que la llegada de Biden a la misma. ¿Puede sorprendernos positivamente Biden en un giro a mucho más diálogo y menos intervención en las políticas de Centro y de Latinoamérica? Es una pregunta abierta en cuanto a eso. La primera parte, efectivamente, todavía Trump tuvo más de 70 millones de votos, todavía va a ser un factor importante dentro de la política interna de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va en el plano judicial y en el plano del Congreso, a ver si se neutraliza parte de ese capital político que Donald Trump tiene. Y con respecto a las posibilidades de diálogo, de Biden hacia América Latina es una pregunta abierta. Eh, hay algunos factores que te pueden dar pistas de cuál va a ser la estrategia fundamental. Se habla de que, por ejemplo, puede haber algún tipo de continuidad con las sanciones contra Venezuela, pero al contrario, se va a suavizar mucho lo que se ha hecho con Cuba. Él fue vicepresidente del propio Obama, él fue parte, por ejemplo, de toda esta estructura internacional. Entonces, esos son un par de pistas que se han dado. La duda es cómo se va a comportar Biden con los focos distintos y la diversidad de ideologías que existe en América Latina. Hay focos de países gobernados por presidentes de derecha, de izquierda, bolivariana, o del socialismo demócrata. Vamos a ver, esa es una pregunta pendiente. Yo te diría que no ha sido prioritario porque la verdad es que en el plano interno de los Estados Unidos va a mantener ocupadísimo a Biden en sus primeros 3 meses. Te aseguro que lamentablemente o favorablemente, como tú quieras verlo, la política exterior va a estar en segundo plano, por lo menos en el primer trimestre de su presidencia, con la urgencia urgentísima que existe con respecto del coronavirus que ha paralizado la economía, ha dejado todavía a más de 10 millones de estadounidenses sin empleo, está causando la muerte
residentes de este país, cada minuto hay focos gravísimos en California. Entonces, la verdad es que va a mantener la agenda de Biden muy ocupada en el plano interno por un tiempo largo, ¿no? Agradezco a Patricio Zamorano su análisis en esta entrevista. Muchísimas gracias. Un saludo enorme a todos. Bien, así cerramos nuestro segmento internacional. Para ver este y más contenido, puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos y buenas noches.